A continuación, comunicación y lenguaje primero primaria. Hola, ¿qué tal? Niños y niñas de Guatemala, bienvenidos a este su espacio educativo de Aprendo en Casa. Les saluda César Alejandro Santos Aguilar y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la tradición oral de Guatemala del área de comunicación y lenguaje para el grado de primero primaria. Si en casa hay alguna persona con algún tipo de discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar las destrezas como la habilidad y las destrezas lingüísticas de pensamiento y la retentiva. Antes de iniciar, te recuerdo lavarte constantemente las manos con abundante agua y jabón y así evitar la propagación del COVID-19. Entonces, antes de empezar, con el tema, les voy a enseñar una dinámica. Y la dinámica se llama Alele Lele Tonga. Si ya la has escuchado, practícala en casa y si no, este es el momento de que te la aprendas. La letra dice así. Vamos a imaginar que tenemos en nuestra mano una bolita de masa, pero esta masa es mágica. Entonces vamos a empezar con una voz muy suave y poco a poco vamos a ir aumentando el tamaño de la voz cada vez que la masa vaya creciendo. Entonces yo les voy a decir ale y después vamos a decir alele lele tonga y después dice alele lele tonga amasa masa masa. Entonces yo voy a ir dando las instrucciones de qué forma va a ir creciendo la masa y vamos a ir aumentando el tono de nuestra voz. ¿Estás preparado? Iniciamos en este momento. Y la dinámica dice así, empezamos y dice ale, alele, alele, lele, tonga, amasa, masa, masa. Y ahorita la bola de masa crece del tamaño de nuestra mano automáticamente y subimos el tono de nuestra voz y decimos ale, alele, alele, lele, tonga, amasa, masa, masa. Ahora la bola de masa crece de este tamaño y decimos ale, alele, alele, lele, tonga, amasa, masa, masa. Y ahora la bola de masa crece de este tamaño y vamos a aumentar el volumen de nuestra voz porque ya pesa la masa y decimos ale, alele, alele, lele, tonga, amasa, masa, masa. Ahora la bola de masa crece de este tamaño y es demasiado pesada y vamos a hablar más fuerte y vamos a gritar ale, alele, alele, lele, tonga, amasa, masa, masa. Y como la masa crece más y más y más y más y más y pesa tanto, 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 y decimos ale, alele, alele, lele, tonga, amasa, masa, masa. Pero la masa es demasiado rebelde y sigue creciendo y gritamos ale, alele, alele, lele, tonga, amasa, masa, masa. Muy bien, ¿te gustó la actividad? Es para que la practiques y se la enseñes al adulto que tienes en casa y en una próxima oportunidad la seguiremos repasando. Entonces, ahora vamos a iniciar con el tema del día de hoy, pero antes vamos a repasar una letra del alfabeto muy importante y vamos a repasar la letra S. Y para ello les voy a contar una historia. La historia es de los superhéroes. A todos nos gustan los superhéroes, las historias de Thor, del Hombre Araña, de Iron Man, pero esta vez les vamos a contar la historia de los superhéroes de Guatemala. Cuenta la historia que había en Guatemala un país muy lindo que vivía en paz y en tranquilidad, hasta que de pronto apareció el COVID-19 en nuestro país. Y fue cuando fueron apareciendo todos los superhéroes. En principio, apareció en nuestro primer superhéroe. Apareció el primero y tomó una de las decisiones más importantes,
el confinamiento y nos dijo, no pueden salir de casa. Pese a todas las situaciones que hay en el país, nos dijo, no pueden salir de casa, debemos de utilizar mascarilla, lavarnos las manos. Ya existe el primer caso en Guatemala con el COVID-19 y resulta que nuestro primer superhéroe es el señor presidente de la República, Alejandro Yamatei. Y en el transcurso fueron sucediendo más y más personas con casos del COVID-19. Y empezaron a salir más superhéroes. Empezamos y se tomó en cuenta a los soldados. Y empezaron a decirle a los soldados que cuidaran todas las fronteras de Guatemala, que cuidaran todas las fronteras, que nadie puede entrar, nadie puede salir del país. ¿Por qué? Para evitar que más personas se contagien del COVID-19. Seguimos con nuestra historia y dentro de estos superhéroes tenemos también a los médicos, esas personas tan maravillosas que dejan de lado su vida familiar, su vida personal, por atender y sanar a todas las personas que están infectadas. En esta enfermedad también nos acompañan y nos salvan los bomberos. Son aquellas personas que con su sirena que hace llegan a traer a la persona que está en algún accidente, algún incendio, si algún animalito está en peligro. Los bomberos son los héroes de todo el año, de toda la vida, en cualquier situación. Y en esta ocasión, más. Seguimos y tenemos también a los policías municipales de tránsito, aquellas personas que dirigen el tránsito y que a las 5:30, 6 de la tarde dicen ya nadie más puede pasar porque vamos a evitar que esta enfermedad se siga propagando. También tenemos a los agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, aquellos que durante las noches, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, mantienen el orden en nuestro país y en esta época aún más. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las enfermeras, mujeres que dejan de lado a su familia, a sus hijos, a su esposo, por atendernos y tratar la manera de que todos estemos sanos en esta época en el país. Todos ellos son nuestros héroes. No usan capa, no vuelan, no usan un martillo como Thor, tampoco les salen telarañas de acá como a Spider-Man, pero sin duda alguna nos dan y nos enseñan mucho el valor de ayudar. Y por eso son nuestros héroes nacionales de hoy en día. Cada vez que te encuentres a uno de estos personajes por la calle, párate frente a ellos y simplemente diles gracias. Y diles gracias porque anteponen su vida para cuidar la tuya y la mía. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Entonces, como les decía, estamos aprendiendo el tema de la letra S. Y vamos a saber que todas las letras tienen un nombre, pero que también tienen un sonido. Esta letra se llama S. El nombre, repítelo conmigo, es S. Pero su sonido es S, como cuando pinchas la llanta de tu bicicleta y se le sale el aire y hace S. Lo vamos a hacer 3 veces. S, S, S. Nuevamente. S, S, S. Una última vez. Muy bien, entonces ahora para repasar, pídele al adulto que te acompaña, que te dibuje, que te realice en una hoja. Yo utilicé hojas doble oficio, pero puedes utilizar periódico o una hoja que ya esté manchada, no importa, utilizas la parte de atrás
que te haga el trazo de la letra S y vamos a utilizar nuestros crayones y vamos a repasar la letra. Te recuerdo que repasar es realizar la letra en un solo trazo. No lo vamos a hacer así porque esto es pintar. Entonces, para repasar, yo acá le coloqué 1, 2, 3 y 4 porque son 4 puntos de que tiene la letra S. Entonces empezamos y al finalizar hacemos el sonido S. Nuevamente. S. Nuevamente. S. Y lo vamos a hacer una última vez. S. Esta es la letra S. Y luego acá yo utilicé papel china entorchado y decoré la letra S. ¿Cuál es el objetivo de estos cartelitos? Que tú los puedas tener en algún lugar visible para siempre que te recuerdes cuál es el nombre y cuál es el sonido de la letra. Aquí la decoré. Pero las consonantes necesitan de una vocal. Ya sabemos las vocales que son A, E, I, O y U. También no es necesario que te las aprendas en ese orden, te las puedes aprender en el orden que tú quieras, porque igual el orden no nos afecta en nada. Entonces acá tenemos la S. Con la A vamos a decir que dice sa. La S. Con la E, se. La S. Con la I, si. La S. Con la O, so. Y la S. Con la U, su. Entonces, igual vamos a repasar. Sa, se, si, so y su. Nuevamente. Sa, se, si, so y su. Entonces, ya sabemos que la S con las vocales dicen sa, se, si, so y su. Y en desorden, yo voy a ir señalando y me vas a ir diciendo cómo dice las letras. La S con la I, si. La S con la O, so. La S con la U, su. La S con la A, sa. Y la S con la E, se. Y juntas dicen sa, se, si, so. Y su. Muy bien. Entonces, de tarea te queda en casa decirle al adulto que te acompaña que te realice un dictado de la letra S con las vocales que te va a decir. Te va a dictar todas estas y tú las escribes en tu cuaderno o en una hoja y algunas palabras como por ejemplo oso, osa, seso, que son palabras que incluyen únicamente la letra S. ¿Estamos claros? ¿Listos? Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema, que es por lo que estoy acá, y el tema es la tradición oral de Guatemala, y vamos a hablar de las leyendas, historias y mitos que hay en todo nuestro país. Y para ello, les voy a contar una historia que mi abuela me contó hace muchos años. Imagínense, yo estaba más pequeño que tú, estaba en prepa cuando mi abuela me contó esta historia. Y me marcó tanto la historia que me contó mi abuela que aún la recuerdo. Entonces, voy a quitar esto de acá, rápido, para darle paso al siguiente material. Entonces, dice que mi abuela vivía en la costa, allá por Escuintla, Guatemala, en una finca. Mi abuela quedó huérfana de papá y de mamá a muy temprana edad. Mi abuela tenía 8 o 9 años. Entonces, mi abuela y sus 4 hermanas, o sea, eran 5, se fueron a vivir a la casa de un tío. El famoso tío Nacho, que tenía un rancho. El tío Nacho tenía un rancho y donde estaba el terreno del tío Nacho pasaba un río y había un pozo donde ellas iban, obviamente, a traer agua. Entonces, estaban las 5 hermanas. Vamos a colocar a las 5 hermanitas. 1,
2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces las 5 hermanitas de madrugada, me contaba mi abuela, que el tío Nacho y la esposa del tío Nacho les decía a ellas muy a temprana hora de la mañana que fueran al pozo a traer agua. Ellas iban al pozo con un candil para iluminar, porque antes no había energía del tendido eléctrico público en los postes. Entonces, ellas iban al río, pasaban por un pequeño bosque a traer agua al pozo. Ellas 5, ella era la menor, después le seguía ella, después ella era la mayor y mi abuela era la segunda. Entonces iban las 5 hermanas al río y de pronto en el camino se les aparecía un perro. El perrito las acompañaba hasta donde estaba el pozo, las esperaba, estaba paciente esperándolas y las iba a dejar hasta que regresaban al rancho. Y así, siempre lo hacía el perrito cada vez que ellas salían a traer agua o incluso se iban de noche, como pasaba el río, se iban de noche a pescar. Y cuando iban a pescar, el perrito siempre las acompañaba y las esperaba en la orilla hasta que ellas regresaran. Dice mi abuela que cuando ellas regresaban a casa, el perrito mágicamente desaparecía y ya no veían y ya no sabían nada de él. ¿Qué pasaba? El perrito era mágico y era como lo que ahora se conoce comúnmente como el cadejo que las acompañaba. Después de eso, dice mi abuela, ellas fueron creciendo, se fueron poniendo bonitas, ya eran señoritas y aparecía un duende en la casa de la abuela, en la casa del tío Nacho. Aparecía un duende que les trenzaba el cabello y ellas se dormían y cuando amanecían con las trenzas hechas. ¿Y saben qué es lo peor? Que les tenían que cortar el pelo porque las trenzas eran imposibles de deshacerlas. En el rancho, cuenta mi abuela, que también habían caballos y los caballos amanecían con el pelaje que tienen en el cuello y en la cola aparecían con trenzas. Y los caballos, cuando el duende aparecía, los caballos empezaban a hacer un montón de ruido y empezaban a salir porque había una presencia extraña. Entonces, colorín colorado, esta historia se ha terminado. Entonces, como te podrás haber dado cuenta, vamos a hablar de las leyendas de tradición oral de Guatemala, aquellas historias que nuestros abuelos nos cuentan, que los abuelos de los abuelos se los contaron a los abuelos y así sucesivamente hasta que llegaron a mi persona. En aquella pizarra tenemos 2 ejemplos. Y tenemos a La Llorona, aquella mujer que por las noches anda divagando por las calles de todo el mundo gritando: ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Imagínense que yo cuando estaba estudiando magisterio, ustedes ya saben cómo son los maestros de malvados y me habían dejado demasiada tarea. Yo estudiaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde y me habían dejado tarea todos los maestros del día y la querían para el día siguiente. Eran las 2 de la mañana y me acuerdo perfecto porque eran las 2 de la mañana, había un silencio total. Cuando de pronto escuché un grito y lo escuché bien lejos. Solo escuché que hacían: ¡ah!
Y créanme, que un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, un escalofrío así bien feo. De pronto volví a escuchar el grito y lo escuché más fuerte y más cerca. En ese momento me asusté tanto que hasta los pelitos de acá del brazo se me pararon. Guardé todo, yo dije, yo ya no hago las tareas, si me van a sacar 0, que me saquen 0, pero yo no quiero que la Llorona me gane y que me lleve, porque yo no quiero morirme y no quiero dejar sola a mi mamá y a mi papá. Entonces yo dejé de hacer las tareas y si me van a pegar, pues que me peguen, pero yo no me quiero ir con la Llorona. Porque cuenta la leyenda que la Llorona es una mujer que mató a sus hijos por irse con una persona, con otro señor. Entonces el Señor le dijo, yo no quiero tener hijos que no sean míos, así es que mirás qué haces. Y la Llorona ahogó a sus hijos y por eso es que Dios la castigó y le dijo que iba a tenerla castigada hasta el fin de los tiempos, iba a andar penando e iba a andar viendo dónde encontraba a sus hijos. Y por eso la Llorona, dicen, bueno, no dicen porque yo ya lo escuché, bueno, dicen que grita, ¡ay, mis hijos! Pero yo no escuché que dijera, ¡ay, mis hijos! Yo solo escuché que hizo, ¡ay! Así un grito bien feo. Otra historia que cuentan allá por Antigua Guatemala, por las calles de Antigua Guatemala, es que anda un jovencito pequeñito, que carga un sombrero enorme. Hagan de cuenta que es como esto, miren. Así. Y no se le ve la cara, porque es muy pequeño y el sombrero es demasiado grande. Y este personaje carga una guitarra. ¿Y qué es lo que hace con la guitarra? Va a las ventanas de las señoritas guapas o la que les gusta, les toca y las enamora. Y las enamora a tal punto que las señoritas no pueden dejar de pensar en el personaje que las encanta y las enamora a diario. A diario llega, les canta canciones de mariachis o las canciones que él se sepa que estén de moda para podérselas ganar y que se puedan ir con él. Pero esto obviamente es malo porque ya sabemos que esas cosas tienen que ser malas y lo que tienen que hacer es simplemente cerrar sus ojos y decirle, Dios mío, por favor, que se vaya y que se aleje de mí porque yo me quiero quedar con mis papás y quiero ser una persona grande e importante en la vida. Entonces, ya les conté 2 leyendas que a mí me contaron, que son La Llorona y el sombrerón, pero hay muchas otras. Está la famosa ciguanaba, está también la carreta, esta que dice que la carreta de la muerte que pasa por Antigua Guatemala. Dicen, a mí no me crean porque yo no la he visto ni la quiero ver. También el jinete sin cabeza o el padre sin cabeza, que es un personaje que le quitaron la cabeza y anda en un caballo con su cabeza aquí en el brazo y solamente se le iluminan los ojos. Entonces nos vamos a aprender el concepto de leyenda. Y dice, la leyenda, vamos a leer, es la narración de un suceso con partes de realidad y partes de fantasía. Vamos a explicar partes de realidad y partes de fantasía. Miren, es penoso, pero hasta en la fecha vemos que hay personas que sí, lamentablemente, matan a sus hijos. Eso es algo real. Ahora la parte de la fantasía es que la persona pueda vivir tanto tiempo, porque ya sabemos que no podemos vivir tanto tiempo. Entonces esa es la parte de la fantasía. Las leyendas se transmiten de forma oral. ¿A qué se refiere esto? Que la transmitimos a través de estar hablando. El papá de mi abuela se la contó a ella, mi abuela me lo contó a mí y yo se lo transmito a ustedes, a mis alumnos con los que trabajo y a mis sobrinos y a mis primos también. Es que de forma oral, de generación en generación, o sea, de mis bisabuelos, a mi abuela, de mi abuela, a mi papá, a mí, y yo se lo voy a transmitir a mis hijos. ¿Sí? Esa es de generación en generación. Las leyendas forman parte de la cultura de un lugar o pueblo.
porque hay situaciones que únicamente pasan en Guatemala y en ninguna parte del mundo. Ese es el concepto de leyenda. Y el concepto de mito, vamos a tapar aquí al perrito, dice, los mitos es un relato tradicional que narra acontecimientos prodigiosos. ¿A qué nos referimos a acontecimientos prodigiosos? Aquellos acontecimientos que ustedes dicen, wow, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿O cómo fue que lo pudo hacer? Protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios como dioses, semidioses, héroes o monstruos. Tal es el caso, por ejemplo, las películas de Thor, que ya sabemos que es un personaje místico, que tiene poderes, que saca rayos y que los mata a todos con rayos. Eso se le llama, él es un dios, es el dios del trueno. Entonces, a eso se refieren los mitos, que la leyenda de Thor sí sucede y sí la creen mucho en alguna parte del mundo, en un país del otro lado del mundo. Entonces, ¿estamos claros? ¿Te gustaron las historias? De tarea te va a quedar, presta mucha atención, porque cuando regrese el adulto a casa, o si tienes a tu papá, a tu mamá, y si tienes la fortuna de tener a tus abuelos, diles, abuelito, abuelita, cuéntame una historia, cuéntame una leyenda, tú la cuentas y haces el dibujo de la leyenda que te contó tu abuelo o tu abuela. Lo haces en una hoja y lo guardas en tu cajita para que al regresar a clases tu maestra o maestro te lo pueda calificar y así contarle la historia a tu maestra. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, para finalizar, siempre te recuerdo guardar todas tus tareas, no las tires, siempre guárdalas para que te las puedan calificar y tener tu punteo. Entonces, vamos a finalizar y recordándote que debes de lavarte las manos constantemente con abundante agua, jabón, y si tienes la oportunidad de utilizar gel antibacterial, utilízalo. Sin antes, me despido de ti, recordándote las actividades del mes de mayo, las que ya pasaron y las que están por venir. Ya festejamos el Día de la Cruz, el Día de la Madre, que recién pasó, el Día del Popol Vuh, que se celebra el 30 de mayo, y el 31 de mayo, el Día de la Constitución Política de la República de Guatemala. Todo lo que vimos el día de hoy, compártelo con el adulto que te acompaña o cuando regresen a casa para así garantizar que aprendiste en este programa. Me despido de ti recordándote que de todo esto saldremos adelante. Hasta la próxima.